Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Juan 1, del 43 al 51. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. La primera lectura asignada para el día de hoy, no la vamos a leer, es 1 Samuel 3, del 1 al 10, y en ella se nos relata el comienzo del llamado de Dios a Samuel. Samuel está acostado, escucha 3 veces consecutivas que lo están llamando por su nombre y cree que es Elí quien lo llama. Se presenta ante él y le pregunta: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Pero la última de las 3 veces el viejo Elí se da cuenta de que es Dios quien está llamando a Samuel y lo instruye a que responda diciendo: habla, Señor, que tu siervo escucha. El Evangelio de hoy comienza también con un llamamiento, el de Felipe. Un día antes, Andrés se había unido al grupo de Jesús. Andrés buscó a su hermano Simón y le dijo que había encontrado al Mesías. Los dos fueron a donde estaba Jesús, quien los recibió a ambos como sus discípulos y le cambió el nombre a Simón por el de Pedro. En esta primera etapa de su ministerio público, Jesús está formando un grupo de discípulos como era la costumbre de los rabinos de la época. Jesús se encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Y se repite la historia del día anterior. Ayer Andrés se unió al grupo y fue a buscar a Simón. Hoy Felipe decide seguir a Jesús y con gran emoción y entusiasmo corre a buscar a Natanael. Ahora, a cada uno de nosotros, como a Felipe y a Natanael, Jesús nos ha llamado a ser parte de su rebaño. Y hemos sido llamados no a ser admiradores de Jesús, sino a ser sus discípulos para seguirlo en las buenas y las malas. Seguir a Jesús no significa que nos va a ir bien en todo, ni que vamos a convertirnos en los favoritos de Dios. Seguir a Jesús es posible solamente cuando hemos tenido un encuentro con la palabra viva de Dios, que es la que nos capacita para negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Este llamado a seguir a Jesús no aplica solamente al ámbito religioso, sino que aplica a todos los aspectos de nuestra vida. En nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, las decisiones sociales y políticas que hacemos y que deben ser consistentes con la búsqueda de la justicia y la paz para todos. En este reino temporal de la izquierda, como lo llamara Lutero, vivimos bajo estructuras provisionales y unas de ellas son los gobiernos. Aclaro que el llamado de Jesús no se limita a individuos, sino que incluye a los grupos a los que apoyamos y pertenecemos.
hay seguimiento personal, hay seguimiento comunitario y hay seguimiento institucional. Pero repito que para poder seguir a Jesús necesitamos el encuentro con la palabra viva de Dios, que hace que el amor nos conquiste y nos arrastra, nos empuja a una relación personal con Cristo, en la que experimentamos que Dios nos ama de manera incomprensible. Todo parte del encuentro con la palabra viva de Dios. Felipe corre y cuando encuentra a Natanael le dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael responde: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y la implicación de esta pregunta es sumamente relevante para los que vivimos en los Estados Unidos, donde en estos momentos hay un amplio despliegue público de xenofobia y racismo. ¿Tenemos prejuicios nosotros también? Absolutamente. Claro que sí los tenemos. Pero tenemos que identificarlos, ¿verdad? Tenemos que ver contra quiénes tenemos esos prejuicios para entonces poder dominarlos. Lo que me encanta de esta historia es que Felipe no se lanza a rectificar el prejuicio de Natanael, sino que insiste en llevarlo a donde está Jesús. Ven y compruébalo. Ven y conoce a aquel de quien viene el amor y que puede librarnos de nuestros prejuicios. Para mí es muy significativo que caiga la conmemoración del nacimiento del Dr. Martin Luther King Jr. en medio del contexto de violencia que nos rodea. Porque el Dr. King extendió su llamado de seguir a Cristo como una demanda de Dios a que Él mostrara al mundo el trato inhumano e injusto que se daba a la gente de color en la ciudad de Birmingham, Alabama. En momentos como este, cuando el diablo y sus seguidores han tratado de inculcarnos el odio de unos hacia otros por medios de doctrinas de supremacías raciales, el liderazgo y ministerio del Dr. Martin Luther King con su contenido profético son relevantes. Es sumamente triste ver a gente que, reclamando ser patriotas, enarbolan la bandera de la Confederación y usan camisetas que aprueban el Holocausto. Para mí es imposible entender cómo gente que reclama ser cristianos promueven el odio, la división y la violencia. Es trágico ver letreros de Jesús salva junto al letrero que piden la vida de algunos de nuestros líderes políticos. Cualquiera con verdadero discernimiento espiritual se da cuenta de que el diablo está trabajando doble turno en los Estados Unidos. Pero tengo una mala noticia para el diablo y sus seguidores, algunos de los cuales reclaman ser cristianos evangélicos. Y esta mala noticia que tengo para el diablo es que el odio y la violencia fueron derrotados por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan un aplauso? Está sucediendo como en la historia de José. Dios está convirtiendo el mal en bien. Dios está haciendo algo nuevo. El Dr. Martin Luther King Jr., en su propuesta de resistencia pacífica, usó principios como los que voy a mencionar en estos momentos. Meditar diariamente en las enseñanzas y vida de Jesús. Recordar siempre que el movimiento de la no violencia busca la justicia y la reconciliación, no la victoria. Caminar y actuar con amor porque Dios es amor. Orar diariamente para que todos lleguen a ser libres. Sacrificar deseos personales en beneficios del prójimo. Observar reglas de cortesía con amigos y enemigos.
Y uno, que es muy importante, refrenarse de la violencia del puño, la lengua o el corazón. Sé que algunos me acusarán de mezclar la política con la religión, pero no me disculpo, porque no pueden separarse y deben ser parte del oficio profético de cualquier pastor de la Iglesia de Jesucristo. Las decisiones políticas afectan la vida del pueblo de Dios, pero también afectan la vida de todos los demás. Por esto, las Escrituras están repletas de ejemplos de profetas que retan a gobernantes. El doctor King dijo en una ocasión: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Y también dijo una frase que me gusta mucho: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir como hermanos. Cuando Jesús te llama, está trazando una línea en la arena y te está preguntando de qué lado de la línea te vas a poner. Cuando Jesús nos dice sígueme, Él espera una respuesta. Así es que en medio de todo este tumulto de violencia, la pregunta adecuada no es ¿de qué parte está Dios?, sino ¿estoy yo de parte de Dios? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.